Empezamos. Guayaquil avanzará con nuevas restricciones desde mañana. La operación comercial y de oficinas será hasta las 4 de la tarde y se aplicará una restricción vehicular desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Vamos por más detalles con Dayana Monroy en Exteriores para que nos cuente. Hola, Dayana. Compañeros, amigos, muy buenas noches. Me encuentro exactamente en la calle 9 de octubre. Seguramente el día de mañana a esta misma hora, esta calle no va a lucir así. Se apagará por la noche como el resto de la ciudad tras las resoluciones del COE cantonal. La decisión del COE cantonal de Guayaquil se hizo pública poco antes de las 4 de la tarde y se da tras la aprobación del COE nacional luego de discusiones jurídicas sobre si era o no era posible llegar a esta resolución. Finalmente se resolvió que sí. Guayaquil tendrá más fuertes restricciones. La jornada laboral será hasta las 4 de la tarde. El horario comercial y de oficinas públicas y también privadas finalizará a esa hora. Además, se aplicará la restricción vehicular particular desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. La aprobación del COE nacional llega luego de que la alcaldesa Cynthia Viteri por la mañana haga pública su intención de aumentar las restricciones. Revisemos lo que pasó durante la jornada. Para la alcaldesa de Guayaquil, la restricción vehicular por placas en carreteras y la prohibición de venta de alcohol en determinadas horas no es suficiente frente a la situación que vive la ciudad. Cynthia Viteri, la mañana de este martes, ya anticipó su intención de endurecer las medidas de restricción. Nosotros queremos que se trabaje solo hasta las 4 de la tarde. De 4 de la tarde a 6 de la tarde tienen tiempo para llegar a sus casas, coger el carro, dejar las cosas arregladas, llegar a sus casas. A las 6 de la tarde, nadie en la calle. Su planteamiento de que la jornada laboral termine a las 4 de la tarde y que haya prohibición de circulación luego de las 6. La solicitó únicamente durante 10 días. Muy probablemente en plenas elecciones, muy probablemente hasta las elecciones. La alcaldesa justificó su pedido de endurecimiento de las medidas. ¿Cuántas personas se enfermaron esa semana? ¿Cuántas personas están muriendo? ¿Hay camas UCI? ¿Hay camas hospitalarias para casos COVID? Dependiendo de eso, vuelve a abrirse las medidas. Por la mañana, el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, adelantó que ya había pedido un informe jurídico para encontrar una respuesta que entre en el marco legal al pedido de la alcaldesa. Y bueno, finalmente parece que ese marco jurídico llegó, aunque no se ha especificado cuál es. Recordar también que en la resolución cantonal de Guayaquil se pide que se priorice el teletrabajo. Funcionarán los servicios de entrega a domicilio durante las 24 horas. El transporte público también estará operativo y la terminal terrestre funcionará con normalidad. Recordar que las nuevas resoluciones para Guayaquil se aplicarán desde este miércoles, es decir, desde mañana hasta el 10 de abril. Esa es la información que tenemos para compartir. Ustedes tienen más en estudios. Buenas Gracias, noches. Dayana. Y ahora nos trasladamos a Quito, donde el COE se reunió este martes y resolvió ampliar la restricción vehicular de 6 de la mañana a 22 horas. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, ratificó algunas de las medidas. Natalie Jiménez informa. El plan de circulación vehicular es el mismo que se venía manteniendo hasta el día de hoy, con una restricción vehicular desde las 6 de la mañana que ahora se extiende hasta las 22 horas. Los vehículos particulares tienen una prohibición total de circular desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana. En el transcurso de estos días tenemos una alta ocupación en las camas del sistema hospitalario de Quito y una lista de esperas muy preocupante hacia el acceso a una cama UCI, hacia una unidad de cuidados intensivos que hoy bordea alrededor de 60 a 65 pacientes. Además, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, ratificó la suspensión de actividades económicas relacionadas con bares, discotecas y diversión nocturna, así como también las actividades en espacios públicos, y el consumo de alcohol está prohibido desde el 1 hasta el 4 de abril. Apelamos siempre a la sensibilidad y a la conciencia de la ciudadanía. La multa es lo que menos nos importa, pero recordamos que son $200 para quienes incumplen esta prohibición. El alcalde de Quito también prohíbe lo que son romerías, caminatas y procesiones desde el 1 hasta el 4 de abril y recomienda seguir estas actividades católicas vía telemática.
Todas estas medidas se dan porque el número de fallecidos por COVID-19 en el país se incrementó un 25% con relación al mismo mes del año pasado. El COE Nacional pide entender a los ciudadanos los requerimientos y explica los detalles de la restricción de movilidad que afecta a los ejes viales nacionales. Es en las carreteras donde rigen las restricciones de circulación señaladas por el COE Nacional para el feriado. Así lo explica su presidente Juan Zapata. La resolución del COE Nacional aplica a las carreteras del país y todos los sectores, obviamente vuelvo a repetir, que están en control de la Comisión de Tránsito del Ecuador y de la Policía Nacional de Tránsito, que todavía colabora en esta competencia. El jueves 1 de abril no podrán circular los vehículos con placa impar a partir del mediodía. ¿Por qué mediodía? Porque el jueves todavía no es feriado. Por lo tanto, el jueves a partir de las 12 del día hasta las 0 horas. Y no podrán circular durante todo el día. El viernes 2 de abril los vehículos con placa par. El sábado 3 de abril los vehículos con placa impar. El domingo 4 de abril, los vehículos con placa par. En cuanto a las ciudades, el tránsito o las posibles restricciones están reguladas por los COEs cantonales. Y las autoridades explicaron el objetivo de estas decisiones. Desincentivar a las personas a que se muevan a ciertos lugares de ocio, ciertos lugares de relajamiento en estos dos feriados que se avecinan, principalmente en este feriado de Semana Santa. Lastimosamente tengamos que tomar decisiones que son duras pero necesarias. Sé que tiene golpes esto en la economía, pedimos comprensión a los ciudadanos, pero tenemos un bien mayor que cuidar, que es la salud de los ecuatorianos y sobre todo su vida. Quien incumpla con las restricciones deberá pagar el 30% de un salario básico unificado, es decir, $120. Sin embargo, las medidas no fueron tomadas con el ánimo de multar, sino debido a las cifras. En Pichincha esperan cama 211 personas que están en lista de espera. En Guayas son 89 y en Manabí 67. Y sobre todo el número de fallecidos que nos presentó el registro civil es preocupante, ¿no? En el mes de marzo con corte a 27, si comparamos con el año anterior, que ya estábamos en pandemia, hay un crecimiento del 25%. Y si comparamos con el 2019, hay un crecimiento de hasta el 40%. Son números muy preocupantes. Además, pide responsabilidad a los ciudadanos, pues recuerda que se ha intervenido 60.000 fiestas clandestinas. Han encontrado 334.000 escándalos producidos por licor, 187.000 aglomeraciones, entre otras. Mientras el país vacuna lentamente, es nuestra responsabilidad cuidarnos y evitar contagios. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Y en Guayaquil, lista de espera para cuidados intensivos, hospitales públicos y privados al límite y un repunte de casos y fallecimientos por COVID-19 han sido la constante en los últimos días. La presencia de nuevas variables del SARS-CoV-2 y el incumplimiento de las medidas de bioseguridad serían los detonantes. Mientras muchos dormían en los exteriores del Hospital del Guasmo en el sur de Guayaquil, Narciso Ponce oraba de rodillas, pues su hermano lucha contra el COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos de esta casa de salud. Porque hay personas que están muriendo por causa de una pandemia y solamente Dios tiene la última palabra. Aquí, como ocurre en el Hospital del IES de Los Ceibos, en el Teodoro Maldonado Carbo, por ejemplo, tampoco hay camas. De hecho, como ha sido la constante en estos días, existe una lista de espera. En cuanto una se libera, es ocupada casi de inmediato. Todos se han visto en la obligación de abrir espacios que antes servían para atender otras patologías. En el Hospital Bicentenario cada día se atienden a cerca de 170 pacientes. En promedio, 42 de ellos terminan hospitalizados. Aún hay espacio para atender, sí. Pero si este ritmo de ingresos continúa, quizás pronto no. Todos tenemos ahora 200 camas, vamos a implementar 50 más de más complejidad. Las cifras oficiales reportan 238 nuevos contagios durante las últimas 24 horas en Guayaquil. Pero conociendo que desde el inicio de esta pandemia existe un subregistro, evidentemente ese número podría ser mayor. El puerto principal supera ya los 20 fallecimientos diarios en promedio por la pandemia, según el último informe del Comité de Emergencia Cantonal. Y en este escenario, el municipio de Guayaquil ha preparado 7 puntos para empezar a vacunar masivamente, tras el convenio que se firmó con el Ministerio de Salud Pública para la recepción de 3,6 millones de dosis. Hemos hecho un cálculo matemático que en 4 meses estarían vacunadas 1.800.000 personas. Pero en esta carrera, por ahora,
El ritmo de contagios por COVID-19 es claramente mayor al de la vacunación y con hospitales públicos y privados al límite de su capacidad. Un feriado y un proceso electoral en el calendario. El escenario se sabe crítico. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Son más de 39,000 las juntas receptoras del voto a las que el Consejo Nacional Electoral debe enviar kits de bioseguridad para la segunda vuelta. Vamos a hacer contacto porque María Gracia Costa está cubriendo de cerca donde se empaqueta todo el material de bioseguridad en el norte de Quito. María Gracia, cuéntanos, buenas noches. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. A esta hora continúa el trabajo para empaquetar los kits de bioseguridad que deben ser enviados a más de 39,000 juntas electorales en todo el país. Con esto, el Consejo Nacional Electoral aspira a proveer del equipo necesario por los miembros de juntas receptoras del voto para el día de las elecciones, el 11 de abril. Son todos los implementos de bioseguridad que requieren los miembros de juntas receptoras del voto para realizar su trabajo el día de las elecciones. El Consejo Nacional Electoral efectúa el empaquetado desde este lunes. Están armando los kits de bioseguridad que se van a ser entregadas a cada una de las delegaciones provinciales para posteriormente ser entregadas a cada una de las 39,000 juntas aproximadamente de receptoras del voto. El kit de bioseguridad contiene los implementos requeridos para que los ciudadanos que ejercen su trabajo democrático en las juntas estén seguros debido a la pandemia. Incluyen 3 mascarillas quirúrgicas para un recambio de 4 horas. Adicionalmente a esto también tienen un visor, el cual está destinada al vocal, quien revisa, o en este caso quien verifica la identidad de los electores, un frasco de alcohol gel, así también como toallas desinfectantes para la desinfección de los pupitres o de las mesas o del espacio físico. Son más de 50 las personas que completan turnos de 12 horas para concluir con este trabajo. Sin embargo, según el consejero Luis Verde Soto, se mantienen pendientes de todas las decisiones de la autoridad competente para que no se complique la organización del proceso electoral. Se tienen que tomar muchas previsiones sobre bioseguridad porque la situación, la curva del contagio con la pandemia se ha complicado enormemente. Deberemos extremar medidas en el día mismo de las elecciones y en los escrutinios. Mientras tanto, aquí el armado continúa sin parar durante las 24 horas. Aquí continúa el trabajo que realizan 50 personas en 2 turnos de 12 horas para procurar concluir el armado hasta el día viernes o sábado y posteriormente comenzar el envío hacia todas las provincias del país, considerando un cronograma similar al de envío de papeletas electorales. Este es nuestro informe. Ustedes siguen con más noticias en Estudios. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, María Gracia, por la información. Y las actividades de los candidatos a la presidencia continuaron a 9 días del silencio electoral. Este martes Guillermo Lasso visitó Carchi e Imbabura, mientras que Andrés Arauz recorrió la provincia de Esmeraldas. Ambos en el norte del país. Guillermo Lasso en las provincias de Carchi e Imbabura. Andrés Arauz en Esmeraldas. El presidenciable de la Alianza Creo PSC atendió este miércoles una entrevista con varias estaciones radiales. Ahí dejó en claro los compromisos de su eventual gobierno. Cerca de las 10:30 de la mañana encabezó un encuentro con los sectores productivos del cantón Tulcán. Estamos preparando el programa de vacunación para 9 millones de ecuatorianos. Es el programa económico más importante para proteger del coronavirus a todos los ecuatorianos, para perder el miedo, para salir a las calles. En horas de la tarde visitó Otavalo. Por su parte, Andrés Arauz del correísmo conversó con emprendedores en el malecón Las Palmas en Esmeraldas. Tenemos que hacer la recuperación económica desde abajo, haciendo que la gente tenga más circulante para que pueda venir a comprar, para que pueda venir a pasearse, para que pueda venir a gastar unos dolaritos, a hacer el gasto y que aumenten las ventas. Cuando aumentan las ventas, ustedes también compran más insumos y también contratan a más gente. Y entre las 4 y 6 de la tarde, Arauz acudió a otros encuentros ciudadanos en barrios populares de la provincia verde. En su agenda incluso incluyó un partido de fútbol.
fueron las actividades de los presidenciables durante este martes, a 9 días del silencio electoral. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La Unión de Jubilados del Banco Central reacciona por el pago de $27,000 que hizo el Banco Central al candidato Andrés Arauz por su renuncia. La organización lleva más de una década peleando en los tribunales el pago justo de sus jubilaciones, pero hasta la fecha no lo ha conseguido. Eso es lo que sentimos. Indignación. Es el sentir de la Unión de Jubilados del Banco Central, luego de conocer que la entidad le pagó al candidato del correísmo Andrés Arauz un poco más de $27,000 por 12 años de servicio, pese a que durante 10 años pidió licencias para ejercer otras funciones en otras entidades. Franklin Robles representa al menos 500 exfuncionarios de la entidad que ahí laboraron por más de 30 años, en diferentes niveles, y que a la fecha no consiguen el pago justo de sus jubilaciones. Tenemos un grupo de 230 personas y sus familias que perdieron la jubilación patronal de manera total. Hay alrededor de 500 personas que se les redujo el 70% de su pensión jubilar. Y hay 700 personas adicionales que tienen congeladas las pensiones como todos los demás. Entre todo lo que reclaman supera los $38 millones. Robles cuenta que los años pasan y el pedido sigue entrampado en los tribunales. Cuando en el 2007 llegó este señor, jefe de Estado, nos homologó como que si fuésemos nosotros personas que nos hubiésemos jubilado con el Seguro Social ecuatoriano. Nosotros como jubilados somos beneficiarios de la jubilación patronal. No somos beneficiarios de la jubilación del Seguro Social, porque para el Seguro Social hacemos un aporte por separado. Consideran que, aunque legal, lo ocurrido en el caso de Arauz es injusto, pues denota, dice Robles, que pareciera que con unos todo y con otros nada. El pago se hace el mismo día que renuncia, que es curioso, ¿no? O sea, le transfieren a la cuenta del señor. Es gravísimo lo del candidato, pero es gravísimo también desde la esfera del Banco Central. Eso no es ético y no es decente. Como colectivo anuncia, pedirán a la Contraloría que examine las comisiones de Andrés Arauz en el Banco Central y en general su paso por la entidad. Un pedido similar fue ingresado ya por el asambleísta electo Fernando Villavicencio. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Seguimos, amigos. La sesión del Consejo Metropolitano de Quito no se pudo instalar debido a la inasistencia del bloque correísta. En esta convocatoria se tenía previsto mocionar el tratamiento de la actual situación que envuelve al alcalde de la capital y a su hijo Sebastián Yuta. Hemos constatado en esta sesión del Consejo Metropolitano cómo 9 concejales de la Revolución Ciudadana pretenden salvar al alcalde. Así reaccionaron los concejales después de que la ausencia de los 9 ediles de Fuerza Compromiso Social, partido afín al correísmo, no permitiera que se instale la sesión del Consejo Metropolitano en la que se tenía previsto pedir se incluya en el orden del día el tratamiento de la actual situación de Yunda y los supuestos manejos irregulares en el municipio en los que estaría vinculado su hijo. Ahora cuando hay que darle la cara a la ciudad y explicarle a la ciudadanía cuál es nuestra posición ante los hechos, ya vemos quiénes no están aquí para darle la cara a la ciudad y es muy penoso. Complicidad, protección, no lo sé, no sé cómo calificarlo. No contamos con el quórum legal y reglamentario para dar inicio a la presente sesión ordinaria del Consejo Metropolitano de Quito. Sirva a presentar la razón de no instalación de la presente sesión. Gracias. El alcalde salió apresurado de la sesión en cuanto se constató la falta de quórum. Incluso a los medios de comunicación se nos impidió recoger sus declaraciones. Nosotros estamos aquí rindiéndoles cuentas, estamos aquí ante la prensa, que incluso en un principio no le querían permitir entrar. No se ha transmitido por los medios públicos, o raro que por primera vez no se transmita por medios públicos una sesión de consejo. Hubo concejales que llegaron al lugar, sin embargo, en el momento de constatar el quórum, decidieron no presentarse e irse. Así es el caso del edil Orlando Núñez, a quien se lo ve en esta fotografía.
Para lograr instalar la sesión se necesitaba la presencia de al menos 11 ediles y el alcalde, es decir, 12 miembros. Esta desgobernanza no puede continuar. Si es que esto continúa, los quiteños en general no solo tendrán que pedir la renuncia del alcalde, sino también tendrán que revocar al Consejo en pleno. Esta es la primera vez que una sesión del Consejo Metropolitano de Quito de esta administración no se logra instalar por falta de quórum y coincidencialmente ocurre en medio del escándalo por las conversaciones halladas en el celular de Sebastián Yunda. Ha sido hecho de corrupción tras hecho de corrupción. Primero fue MAPS, luego fueron las pruebas COVID, ahora son estos chats. Estamos empañados en una serie de hechos penosos para la ciudad. Y con total cinismo se finge demencia absoluta, el alcalde no sabe nada, el alcalde no conoce nada. Ahora los concejales que sí se presentaron analizan la posibilidad de autoconvocarse para debatir la crisis que enfrenta el municipio al mando del alcalde Yunda. Pasado el mediodía, el bloque afín al correísmo emitió un comunicado en el que exhorta a las autoridades de la Fiscalía General del Estado, de la Contraloría y la Función Judicial a llevar adelante los procesos necesarios. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. El embajador de los Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, reveló lo que dialogó con los candidatos finalistas a la presidencia del Ecuador, Andrés Arauz y Guillermo Lasso. El embajador Fitzpatrick aseguró que existe apertura por parte de los dos para continuar con las buenas relaciones con los Estados Unidos. La reunión con Andrés Arauz se dio este lunes. Él mismo lo dio a conocer con esta fotografía donde aparece chocando puños con el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick. Poco antes, el encuentro de Fitzpatrick fue con Guillermo Lasso. La Embajada de Estados Unidos mostró ambas imágenes. El embajador explica qué se conversó en esas reuniones con los candidatos finalistas a la presidencia y, sobre todo, el propósito de las mismas. Para entender mejor sus posiciones, pero para que también entiendan ellos el mismo mensaje de los Estados Unidos. Apoyamos un proceso transparente, electoral, pacífico, democrático. Gane quien gane. El tema central fue el futuro de las relaciones bilaterales, incluyendo movilidad, comercio e inversiones, cooperación en ciencia, educación y tecnología. Pero ¿cómo percibió a ambos candidatos? ¿Hay apertura para continuar con las buenas relaciones? Sí, creo que sí. Hay obviamente diferencias de opiniones entre los candidatos sobre varios tipos de colaboración en los detalles, pero en general sí. Otro eje fundamental fue el avance del acuerdo comercial con Estados Unidos. Obviamente hay diferencias entre los candidatos que quieren de fuerza de relación comercial. Este es para negociar, siempre. Mientras que sobre el proceso electoral habló de transparencia, democracia y también de gobernabilidad. Pero no solamente es ganar, es gobernar con la democracia, con transparencia. Y es para el pueblo decidir, ¿vamos por este puente o por el otro? El embajador Michael Fitzpatrick participó de la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Gobierno y la aduana del país, con el propósito de definir parámetros técnicos para que se ejecute la primera regulación conjunta sobre la obligación de puertos y aeropuertos de implementar equipos para la lucha contra el contrabando, lavado de activos y narcotráfico. En los próximos días estará listo el documento donde se determinará el plazo para que los puertos y aeropuertos cumplan la normativa. Dayana Monroy, 24 horas. Las nuevas variantes, la británica y de Nueva York, que circulan ya en ciudades, por ejemplo la de Guayaquil, Durán, Daule y San Borondón, son más contagiosas y mortales. Según expertos, en las 4 ciudades ya hay transmisión comunitaria. El incremento sostenido de nuevos contagios de COVID-19 en Guayaquil tiene una explicación científica y no solo se debe a la irresponsabilidad ciudadana. Según un estudio realizado por el Centro de Investigaciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, en el Gran Guayaquil, que comprende las ciudades de Guayaquil, Durán, Daule y San Borondón, circulan las variantes británica y de Nueva York. Estas mutaciones dejaron de ser importadas y ahora su transmisión es ya comunitaria. Se conoce ahora que la variante británica del SARS-CoV-2 es 50% más contagiosa y 64% más mortal que el coronavirus original. ¿Pero por qué? Lo que hace la mutación es que la llave con la que yo abro, o sea, esa proteína Spike es la que ha mutado. Hay 2 aminoácidos, infecta más rápidamente porque la proteína Spike permite la entrada más rápidamente dentro de la célula. Así, si una persona con la cepa original del coronavirus puede ser capaz de contagiar a un solo individuo, con la variante británica el nivel de transmisión aumenta a 2 o 3 personas.
En el caso de la variante de Nueva York, la mutación le da al virus la capacidad de superar parte de la respuesta inmunitaria del cuerpo, así como los tratamientos autorizados con anticuerpos monoclonales. Por lo que, para hacer un verdadero cerco y frenar contagios, se necesitan medidas que involucren a todos. Toma una, Daule toma otra, Guayaquil toma otra. Esto no sirve porque la distancia entre cantón y cantón es una cera. A más de la cepa británica y de Nueva York, la Organización Mundial de la Salud sigue de cerca la de Sudáfrica y la de Manaus. Esta última elevó los casos en Chile, país que había logrado vacunar a gran parte de su población. Dios quiera que la brasileña no llega a Guayaquil y esta sí contagia mucho más rápido todavía y es más mortal que otras variantes. Por tal razón, el compromiso a cuidarnos debe ser más fuerte ahora. Joana Ramos, 24 horas.